o la pieza de material compuesto que ustedes están diseñando, pues va a soportar las cargas o no va a soportar las cargas. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver aquí. Bien. Entonces vamos a empezar con las propiedades. Bueno, vamos a recordar cuando estábamos analizando cómo se caracteriza un material anisotrópico. Ahí ya también vimos una clave para poder entender lo que es la caracterización mecánica. Entonces todo esto parte porque estamos tratando de obtener la parte constante de unas ecuaciones constitutivas que resultan de la teoría de elasticidad, elasticidad de medios ortotrópicos. Y entonces esas ecuaciones involucran unas constantes elásticas, pero como también vimos ya, lo que se puede medir en el laboratorio son unas propiedades que son diferentes de las constantes elásticas que se requieren para alimentar a esos modelos matemáticos. O sea, en las ecuaciones constitutivas tenemos unas S y unas Q, pero lo que podemos medir en el laboratorio, porque tenemos limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues que normalmente tenemos una máquina de ensayos mecánicos que tiene un solo grado de libertad. Y pues en ese sentido nos vamos a ver restringidos por ese hecho, y entonces vamos a tener que caracterizar de acuerdo a las propiedades de ingeniería. Nosotros cuando vimos todo el comportamiento elástico de una lámina de material compuesto, entonces todas esas ecuaciones las expresamos en términos de las propiedades de ingeniería, o sea, de las propiedades que se pueden obtener en el laboratorio. Y bueno, en este caso también vamos a ver las propiedades de resistencia. Ya vimos para qué, por qué son necesarias esas, dónde son necesarias esas propiedades de resistencia, para que ustedes alimenten sus criterios de falla y puedan establecer si bajo esa condición, una condición dada de esfuerzo, pues entonces su material va a fallar o no. Entonces vamos a empezar por el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad aparece en su ecuación constitutiva, la que está aquí. Bien, esto es el elemento S11, que relaciona el elemento S11. Pregunta. Relaciona la deformación en L y el esfuerzo en L. Ok, epsilon L con sigma L. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, quiere decir que, ¿cómo nos quedaría esa? Bueno, ok. Entonces quiere decir que tenemos nosotros esa primera ecuación que nos quedaría que epsilon L es igual a 1 sobre el módulo de elasticidad en L por sigma L menos nu TL entre el módulo de elasticidad en T por sigma T. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, esa ecuación nos está diciendo que tendríamos que hacer un ensayo biaxial, pero no podemos porque solamente tenemos una máquina que tiene un grado de libertad. Entonces, quiere decir que si nosotros tomamos una probeta relativamente esbelta en dirección de L, es decir, cuyo eje axial sea paralelo al eje, o la dirección en la que corren las fibras, y entonces, si alineamos esa dirección del material con la dirección axial de la probeta y también con la dirección en la que podemos obtenemos el grado de libertad, el desplazamiento que puede provocar la máquina de ensayos mecánicos, entonces quiere decir que lo que podemos hacer es asegurar
que en la probeta o en la parte útil de la probeta, en la parte de prueba de la probeta, valga la redundancia. Entonces, ahí podríamos nosotros asegurar que solamente va a haber un esfuerzo sigma L. Podemos decir, si es relativamente esbelta, entonces esa fuerza se está distribuyendo uniformemente en la sección transversal de la zona de prueba de la probeta, y entonces podemos asegurar que va a haber un sigma L. Bueno, vamos a suponer, entonces, podemos estar en esa condición, es decir, podemos asegurar que en esa probeta solamente va a haber un sigma L. Eso quiere decir que van a quedar dos ecuaciones. La primera me dice que epsilon L va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad en L por sigma L. Y la otra me dice que epsilon T va a ser igual a menos nu LT entre el módulo de elasticidad en L por sigma L. Bien, entonces de la primera ecuación, lo que nosotros, para poder, ¿qué es el módulo de elasticidad? Por ejemplo, el módulo de elasticidad que ustedes conocían, o que ustedes les enseñaron para materiales isotrópicos, era uno solo. ¿Qué representaba ese módulo de elasticidad? Pregunta. Pues nos representaba la relación que había entre los esfuerzos y las deformaciones. ¿Y cómo lo obtenían? De forma gráfica era la pendiente que... ¿La pendiente de quién? De la parte recta de la curva esfuerzo-deformación. Ok, o sea, en una gráfica esfuerzo contra deformación. Quiere decir que ustedes ahí estaban haciendo que la variable independiente fuera la deformación. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, la deformación del material. Para que nosotros podamos decir que la variable independiente, fíjense que en términos de física, la variable independiente significa la excitación a ese sistema, en este caso al material. Y la variable dependiente es la respuesta, en este caso el esfuerzo. Significa que lo que tienen que hacer ustedes para trazar una gráfica, que en este caso sería sigma L contra epsilon L, pues eso significa que epsilon L es la variable independiente y sigma L es la variable dependiente. Desde el punto de vista de la física, pues significa que epsilon L le están haciendo la excitación y sigma L es la respuesta. Lo que ustedes tienen que hacer es excitar al material con una deformación epsilon L. Bien, pero lo que tienen ustedes es una probeta y una máquina de ensayos mecánicos que posiblemente no está diseñada para que ustedes le digan directamente, pues, al material de esa probeta hay que imponerle tal deformación. Pero lo que sí pueden hacer es que ustedes saben que epsilon L va a ser igual a la derivada de U con respecto a X. Vamos a suponer que su sistema X, pues su eje X es el eje longitudinal. Bueno, en este caso es la derivada de U con respecto a L, porque L es la coordenada, es en dirección de L. Eso significa que es un incremento de un desplazamiento en L entre L. Entonces, eso significa que si ustedes quieren excitar al material con una deformación en L, lo que le tienen que hacer a la probeta es imponerle un desplazamiento. Y en ese sentido significa que a su máquina de ensayos mecánicos le tienen que decir, pues muévete a tantos milímetros por minuto. Y entonces lo que están ustedes controlando es el desplazamiento de la probeta. O sea, traducido en términos del material, lo que ustedes están imponiendo es una deformación en el material.
Y el resultado de esa deformación del material, pues ahí en el material se va a generar un esfuerzo sigma L, que traducido en la probeta, o sea, ese esfuerzo por el área de la sección transversal de la probeta, como resultado les va a dar una fuerza. Entonces, si una de las mordazas, pues van a sujetar la probeta por los extremos, y una de las mordazas va a tener conexión mecánica con la celda de carga, y la otra mordaza va a tener conexión mecánica con el actuador o el elemento que está haciendo de la máquina que hace que se desplace esa mordaza. Por lo tanto, la probeta va a estar en serie con las mordazas, y la mordaza que está conectada mecánicamente con la celda de carga, pues entonces quiere decir que la fuerza que está pasando a través de la probeta va a pasar a través de las mordazas y va a pasar también a través de la celda de carga de la máquina de ensayos mecánicos. Entonces, ahí sí, la información que va a arrojar en carga la máquina de ensayos mecánicos sí les va a decir la carga que está pasando a través de la probeta. Como es una probeta relativamente esbelta, entonces ustedes pueden suponer con bastante certidumbre de que esa fuerza se está distribuyendo uniformemente en la sección transversal de la probeta, y por lo tanto lo que se está generando es un perfil de esfuerzo sigma L que es uniforme. Con eso entonces ustedes van a cumplir con las condiciones que les está diciendo la misma ecuación. Bien, por otro lado, les queda la segunda ecuación. Entonces, bueno, de la primera ecuación ustedes despejan, ya pueden hacer que sigma L sea igual al módulo de elasticidad en L por epsilon L. Ya están cumpliendo ahí, por un lado, su ecuación constitutiva, y por otro lado están considerando o haciendo de tal manera que coincida lo que ustedes tienen que hacer con lo que ustedes disponen, que es su máquina de ensayos mecánicos. Y al hacer eso, entonces, lo que les queda es esa ecuación. Sigma L va a ser igual al módulo de elasticidad en L por sigma L. Y entonces ya pueden hacer, sí, de alguna manera, pueden tener los datos de la carga, pues esos los relacionan con la sección transversal, el área de la sección transversal de su probeta. Claro, el inicial, porque estamos hablando de esfuerzos de ingeniería, y les haría falta medir la deformación epsilon L. Bueno, para eso, entonces, a su probeta le van a pegar unas galgas que midan justamente deformaciones axiales, y esa galga la van a pegar en dirección axial de la probeta. Y obviamente lo que van ustedes a registrar en su indicador de deformaciones va a ser epsilon L, de tal manera que con la información que les arroje la celda de carga, ustedes van a obtener el valor de sigma L, y con lo que les arroje el indicador de deformaciones, ustedes van a obtener la deformación epsilon L. Y con eso ustedes pueden ya graficar, hacer una gráfica de sigma L contra epsilon L, y obviamente de la parte elástica, pues ustedes van a obtener el módulo de elasticidad en L. Bueno, por ese lado. Nos queda otra ecuación. La otra ecuación nos dice que epsilon t va a ser igual a menos nu LT entre el módulo de elasticidad en L por sigma L. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ya tienen una primera ecuación que les dice que sigma L va a ser igual al módulo de elasticidad en L por epsilon L. Bueno, esta primera ecuación sustitúyenla en la segunda ecuación y díganme qué les resulta. ¿Ya lo hicieron? Ya, profe. ¿Ya? Sí.
Perfecto. Entonces, ¿cómo les queda esa ecuación, esa segunda ecuación? Nos queda epsilon t igual a menos nu LT por epsilon L. Muy bien. Entonces, eso significa que ustedes también pueden trazar una gráfica de epsilon t contra epsilon L. Y el resultado va a ser una línea recta cuya pendiente va a ser igual a menos la relación de Poisson LT. O sea, quiere decir que con el mismo ensayo, ustedes también podrían obtener la relación de Poisson LT. Pero para eso necesitan también obtener datos de la deformación en dirección transversal. Es decir, a su probeta le tienen que pegar una galga, pero ahora en dirección transversal a las fibras. Ya vemos que esta probeta, las fibras corren en dirección axial. Bueno, pues y además ustedes ya le pegaron una primer galga que va en dirección longitudinal, pues ahora necesitan pegarle una segunda galga que vaya en dirección transversal. Y entonces van a tener los datos de su celda de carga, los datos de la galga que va en dirección axial, en dirección de las fibras, y ahora también va a tener otra serie de datos que van a ser la deformación que va en dirección transversal de las fibras, es decir, epsilon t. Entonces van a construir de este ensayo dos gráficas. Una que va a ser de sigma L contra epsilon L y otra que va a ser epsilon t contra epsilon L. De las dos, en la parte elástica, pues van a tener, de la primera van a sacar el módulo de elasticidad en L y de la segunda van a obtener menos la relación de Poisson LT. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a ver esquemáticamente lo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos la probeta. Este es el esquema de una probeta típica para de tensión para materiales compuestos. Entonces, normalmente la probeta mide 250 milímetros de longitud total, tiene una sección de prueba cuya longitud, esto que viene aquí, la sección calibrada, más bien la longitud de prueba, van a ser 100 milímetros. Perdón, 150 milímetros. 150 milímetros. Y les van a quedar 50 milímetros en los extremos, justamente para la sujeción con las mordazas. ¿Sí? Entonces, longitud total de la probeta, 250 milímetros. Longitud de la sección de prueba, 150 milímetros. O sea, la diferencia son 100 milímetros. 100 milímetros se distribuyen 50 para un extremo de la probeta y 50 milímetros para el otro extremo de la probeta. Y el ancho de la probeta van a ser 25 milímetros. Bien, el espesor, pues es el espesor que sea representativo de la pieza que ustedes van a fabricar. Como saben, entonces, la mayor parte de todas estas material compuesto, pues van a trabajar como membrana o cascarón delgado. Por lo tanto, pues es como si ustedes tuvieran que extraer esta probeta de una pieza que ustedes hayan fabricado con su proceso que sea representativo. Obviamente, la pieza que van a fabricar, pues tiene varias capas en diversas direcciones. En este caso, para poder obtener un módulo de elasticidad de una de esas capitas, pues ustedes tienen que fabricar una placa en donde se tengan únicamente fibras en una sola dirección, pero que la fabricación de esa placa sea representativa del proceso con el cual van a fabricar esa pieza. Que hay que recordar que el material compuesto solo existe en la pieza.
Entonces, ustedes no consideran que sea representativo del proceso con el cual van a fabricar su pieza, pues entonces las propiedades que ustedes obtengan no van a ser representativas de las propiedades de su pieza. Entonces, ustedes tienen que hacer que la placa que ustedes fabriquen para extraer las probetas sea representativa en tamaño, en materiales, en procesos de la pieza que ustedes vayan a fabricar. Bien, entonces de esa manera ustedes van a extraer una placa, de esa placa ustedes van a recortar, van a cortar las probetas o van a extraer las probetas con las dimensiones que ya les mencioné y le van a pegar estas galgas, una galga en dirección axial y otra galga en dirección transversal. Bien, de otro lado tienen su marco de carga. Entonces vean ustedes aquí, tienen la probeta, tienen las mordazas van a sujetar la probeta por los extremos, tienen una celda de carga, por el otro lado tienen obviamente el elemento que se está moviendo, el actuador, pues un actuador hidráulico, o puede ser el cabezal que se está moviendo. Bien, pero forma justamente todo esto un marco de cargas. Entonces, este es el marco de cargas de su máquina de ensayos mecánicos. Bien, entonces, como ya les dije, a su máquina de ensayos mecánicos la tienen que configurar para que este cabezal móvil pues se desplace a tantos milímetros por minuto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una velocidad típica es de aproximadamente 2 milímetros por minuto. Y entonces, a lo largo de todo ese ensayo, ustedes van a llevar esta probeta, les conviene llevarla hasta que se rompa. Bueno, si la llevan hasta que se rompa, entonces, en el momento en que se rompa, del instante en que se rompa, ustedes dividen esa fuerza, la última fuerza que se está obteniendo de ese registro y lo dividen entre la sección transversal inicial de la probeta y lo que van ustedes a obtener es el esfuerzo sigma L máximo en tensión. Entonces, de un ensayo de tensión como el que estamos, una probeta para tensión como la que estamos viendo aquí, ustedes podrían tener módulo de elasticidad en L, la relación de Poisson LT y el esfuerzo longitudinal máximo en tensión. Aquí estamos en ese de la parte izquierda, ¿no? Tenemos las fibras orientadas en dirección longitudinal y entonces se pueden obtener esos dos diagramas, sigma L contra epsilon L y epsilon T contra epsilon L. Entonces, de uno se va a obtener el módulo de elasticidad en L, del otro la relación de Poisson LT, y cuando lleguen a la ruptura, pues en el última fuerza, con la último valor de fuerza que ustedes registren, pues entonces van a calcular sigma L máximo en tensión. Entonces, de un ensayo como esta probeta que estoy enseñando a la izquierda, van a tener esas tres propiedades. Ahora, si por otro lado, ustedes extraen una probeta de su placa que fabricaron, que es representativa de su pieza, en donde el eje axial de la probeta va a ser perpendicular a la dirección de las fibras. Entonces quiere decir que el eje axial de su probeta va a corresponder con el eje transversal del material. Bien, y entonces aquí les va a quedar otras dos ecuaciones. Lo que tienen que hacer es imponer un desplazamiento, lo que van a poder hacer por la restricción de su máquina de ensayos mecánicos, es imponer un desplazamiento en dirección transversal. Eso traducido en términos del material significa que al material lo están excitando con una epsilon T y el material pues va a responder con un sigma T, que eso traducido, es decir, multiplicado por la sección transversal de su probeta, en términos de la probeta, pues en su celda de carga durante el ensayo, lo que va a aparecer es un incremento en la carga.
pero esa carga va a ir en dirección transversal. Por lo tanto, la lectura de la carga, en este caso la dividen entre el área de la sección transversal de su probeta en la zona de prueba y lo que van a obtener es un sigma T. Bien, quiere decir que en ese caso, ustedes lo que pueden asegurar es que en su probeta aproximadamente van a tener una distribución de esfuerzo sigma T uniforme y no haber sigma L. Bien, si ese es el caso, significa que sigma L va a ser igual a 0 y tau LT va a ser igual a 0. Por lo tanto, les van a quedar dos ecuaciones. La primera les dice que epsilon L va a ser igual a menos nu TL entre el módulo de elasticidad en T por sigma T. Y la segunda les va a quedar que epsilon T va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad en T por sigma T. Bien, de la segunda ecuación ustedes van a despejar sigma T. Y entonces les va a quedar que sigma T va a ser igual al módulo de elasticidad en T por epsilon T. Ahora, esta ecuación la sustituyen en la primera ecuación. Y ya una vez sustituida, lo que les va a quedar es que epsilon L va a ser igual a menos nu TL por epsilon T. Entonces, de esa manera, ustedes van a trazar dos gráficas, estas que están hasta abajo en la parte derecha, una gráfica, o van a poder construir una gráfica sigma T contra epsilon T y otra epsilon L contra epsilon T. Pero para que eso pueda suceder, tienen que pegarle dos galgas. Una que va a ir en dirección axial de la probeta, que lo que les va a medir es epsilon T, que es la deformación que hay en dirección transversal del material. Y por otro lado, una galga que va transversal al eje axial de la probeta y lo que les va a medir es la deformación en dirección longitudinal del material, es decir, epsilon L. Bien, con todo esto, con todo este arreglo experimental, ustedes van a obtener entonces sí estas dos gráficas, sigma T contra epsilon T y epsilon L contra epsilon T. De la gráfica sigma T contra epsilon T, van ustedes a obtener el módulo de elasticidad en T de la parte elástica de ese diagrama y del diagrama epsilon L contra epsilon T, ustedes van a obtener la relación de Poisson TL. Bien, ahora, si la probeta, esta probeta de la derecha, la llevan hasta la ruptura, entonces la carga última que ustedes vayan a registrar dividida entre la sección transversal de la probeta, pues va a corresponder al esfuerzo sigma T máximo en tensión. Quiere decir que de este ensayo, con esta probeta que está a la derecha, ustedes van a obtener el módulo de elasticidad en L, la relación de Poisson TL y el esfuerzo sigma T máximo en tensión. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, ahora, ¿qué dijimos que era un material compuesto? Pregunta. Es un material que está constituido de dos o más materiales de naturaleza diferente. O sea, ¿uno de ellos quién es? Uno de ellos es la matriz y el otro el refuerzo. Ok, la matriz, en este caso que habíamos hecho la declaración, que todos son materiales compuestos de matriz polimérica. Quiere decir que la matriz es un polímero. ¿Estamos de acuerdo? Y para el caso, o la mayoría de los matrices que se utilizan para aplicaciones estructurales, la mayoría de ellas, a excepciones, son por lo general matrices fijas. O sea, epóxico, vinilester,
poliéster, posiblemente fenólico, una resina fenólica, pero son termofijas. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo dijimos que eran los polímeros termofijos? Pues de sus características principales es de que no tienen punto de fusión. No tienen punto de fusión, pero además dijimos que están en estado ¿cómo? Amorfo. Bueno, o sea, exactamente, o sea, es un vidrio. Si estamos de acuerdo, está en estado vitroso. Y eso significa que no son exactamente como si fuera un sólido. O sea, parecen sólido, pero en realidad no son un sólido. Bien, y en ese sentido, si ustedes analizaran, hicieran una probeta con pura resina y hicieran un ensayo de tensión y sacaran su diagrama de esfuerzo de formación, que ahí sería, ¿no? Entonces, verían que en ese diagrama de la pura matriz, voy a hacer un esquema, porque creo que aquí es necesario hacer un esquema de la pura matriz. En realidad lo que verían es algo como esto. Bien, tendrían algo como esto, ese sería su diagrama. Esfuerzo de formación para la matriz. Bien, y si nosotros analizamos, por ejemplo, el caso del refuerzo, el refuerzo normalmente es la fase que le agrega resistencia y rigidez. Por lo tanto, pues va a ser pues más grande. Bueno, lo vamos a hacer aquí. En realidad, pues va a ser más grande. Y normalmente va a ser prácticamente una línea recta. Bien, este sería el diagrama esfuerzo de formación para su refuerzo. Ahora, como el material compuesto es una combinación de este refuerzo y esta matriz, entonces las propiedades del material compuesto resultantes pues van a ser una proporción, es decir, se van a parecer a las dos.
va a ser algo intermedio entre esta curva, que aquí no hay ninguna parte lineal, y esta línea recta. Eso significa que la apariencia que va a tener la curva, digamos en este caso sigma L contra epsilon L, de su material compuesto, bueno, creo que ya estamos casi todos, o todos, no sé. Entonces les decía que el diagrama esfuerzo de formación, en este caso sigma L contra epsilon L, para su material compuesto, va a ser una combinación de ambos. Tal vez obviamente pequeño. Entonces, vamos a ver en realidad que este diagrama no es exactamente una línea recta, es más bien una curva. No va a ser tan evidente como en el caso de la matriz, pero va a ser una curva. Entonces aquí nos tenemos que replantear, porque ustedes me dijeron que el módulo de elasticidad, ¿no?, iba a ser la pendiente de la parte o de una recta que se va a formar en el diagrama esfuerzo de formación. Pero estamos viendo que no es una línea recta. Entonces yo les pregunto, ¿cuántas pendientes tiene una curva? Infinito. Pregunta. Infinito. Una infinidad. Entonces, ¿cómo le hacemos para extraer de ahí el valor de lo que correspondería a un módulo de elasticidad? Por ejemplo, en este caso, módulo de elasticidad en L. Se podrían tomar 2 puntos, no sé, por ejemplo, en los extremos. Bueno, claro, se podrían tomar 2 puntos, decir, bueno, voy a tomar la pendiente entre esos 2 puntos. Esa sería una definición de módulo de elasticidad cuerda. Podríamos decir, bueno, en un determinado intervalo, vamos a sacar la recta que se ajusta por mínimos cuadrados a los puntos experimentales. Se podría hacer otra definición. Podríamos decir, en tal punto, ahí en tal punto, pues va a haber una pendiente y esa podría ser el módulo de elasticidad. Entonces aquí nos damos cuenta que, como les decía, la realidad
es mucho más compleja que toda la teoría que tengamos para describirlo. Entonces, toda la teoría que hemos visto está basada en decir que tenemos un comportamiento lineal elástico. Pero si nos vamos aquí a los datos y a la naturaleza del material, nos damos cuenta que en realidad no es, o no hay ni una línea recta, no hay un comportamiento que en realidad sea lineal elástico. Puede ser elástico, pero no es lineal. Entonces, quiere decir que tenemos que redefinir nuestro módulo de elasticidad en términos de lo que podemos hacer en el laboratorio, en términos de cómo se comporta en la realidad este material. Entonces, normalmente lo que sucede es que convencionalmente en las normas para caracterizar material compuesto está establecido justamente como dice su compañero, una definición de módulo de elasticidad cuerda. Es decir, la cuerda en una curva pues va a ser una línea que une dos puntos. Bien, estos dos puntos que están aquí. Entonces, quiere decir que aquí va a haber un epsilon L1 y aquí va a haber un epsilon L2. Bueno, vamos a llamarle un epsilon 2, pero también puede ser para el caso de el esfuerzo sigma t contra epsilon t. Entonces va a haber aquí una deformación epsilon 1, aquí va a haber una deformación epsilon 2. Esta deformación epsilon 1 va a corresponder a un sigma 1. Y la deformación epsilon 2 pues, va a corresponder a un sigma 2. De tal manera que el módulo de elasticidad, que es el que normalmente se utiliza de acuerdo a las normas para caracterización de ahorita vamos a ver, bueno, de hecho ahí están, bueno, ahorita las vamos a ver. Entonces, el módulo de elasticidad, por ejemplo, en este caso, el módulo de elasticidad en L va a ser un cociente.
Bien, así como está aquí. O sea, va a ser una definición de módulo de elasticidad cuerda y va a ser este cociente. Por el numerador va a ser la diferencia entre sigma 2 y sigma 1 y en el denominador va a ser la diferencia entre epsilon 2 y epsilon 1. Ahora, ¿cuánto va a ser este punto? ¿Cómo identificamos estos dos puntos? Bueno, epsilon 1, acuérdense que la deformación no tiene unidades, es adimensional. Sin embargo, lo vamos a manejar en términos de microdeformaciones, es decir, por 10 a la menos 6. Aproximadamente va a ser el valor de 1000 por 10 a la menos 6. Y epsilon 2 va a corresponder a 3000 microdeformaciones. Es 3000 por 10 a la menos 6. Bien, entonces, entre esos dos puntos, ustedes trazan su diagrama de esfuerzo de formación, identifican los puntos correspondientes a 1000 y 3000 microdeformaciones y en esos puntos, pues se extraen el valor, de la deformación, el más cercano, y del esfuerzo, obviamente, el que corresponda para esa deformación. Y lo mismo para el punto. ¿Sí? Y con eso se va a extraer el módulo de elasticidad en él. Para el módulo de elasticidad transversal es igual. Es decir, nada más que en lugar, obviamente, del diagrama, esto se aplica para el diagrama, en lugar del diagrama sigma L contra epsilon L, va a ser el diagrama sigma T contra epsilon T. Bien, entonces aquí tenemos una imagen de la norma. Esta es la norma STMD 3039, la que es la correspondiente para el ensayo de tensión de materiales compuestos. Entonces, bien, normalmente el ancho son, les digo, 25 milímetros. Ahora, la norma, aquí están 250 milímetros. Ahora, ustedes van a hacer una serie de ensayos porque van a caracterizar, digamos, su material. Pero tienen que hacer previamente a los datos útiles unos ensayos de prueba. Esos ensayos de prueba, si en esos ensayos la ruptura cae en la zona de prueba, pues entonces quiere decir que a su probeta la pueden ensayar así, sin ponerle estas tablillas que aparecen aquí. Si la ruptura en esas probetas de prueba, valga la redundancia, cae cerca de la zona de la sujeción o aquí en la mordaza, las mordazas, entonces lo que tienen ustedes que hacer es pegarle unas tablillas, estas que están aquí. Bien, esas que están ahí van a ser tablillas que pueden ser también de material compuesto. Normalmente, por ejemplo, de fibras a más o menos 45 grados, de tal manera que puedan tener una deformación muy importante y que ahí no se genere un esfuerzo importante. Entonces, ¿eso para qué? Para aumentar el material. Como se darán cuenta, en esta probeta no se reduce la sección transversal. En todo caso, lo que se hace es aumentar la sección transversal en la zona de las mordazas. Esto es contrario a, por ejemplo, la probeta que ustedes emplean o que ustedes utilizaron en su momento para hacer ensayo de tensión en metales. En el caso de los metales, ustedes, la probeta es maquinada y en la zona de prueba, pues se maquina para reducir la sección transversal. Bien, aquí obviamente no se hace eso, no se reduce la sección transversal.
En todo caso, pues se le agregan las tablillas en los extremos para que haya ahí más material y evitar que la ruptura ocurra justamente en la zona de las mordazas. Esto pues normalmente es importante. Bien, ¿dudas hasta aquí? Entonces, este es el ensayo de tensión. Bien, vamos a ver ahora las propiedades, cómo obtener las propiedades en corte. Bueno, establecer un estado de esfuerzos, de acuerdo a lo que nos dice la ecuación, aquí lo que tendremos que hacer es trazar un diagrama tau LT contra gamma LT, porque la ecuación lo que nos queda es que nos dice que tau LT va a ser igual a GLT por gamma LT. Quiere decir que tendríamos que trazar un diagrama tau LT contra gamma LT y de ahí extraer la pendiente, que sería el módulo de corte GLT. Bien, pero eso significa establecer un estado de esfuerzo cortante puro. El esfuerzo cortante puro es extremadamente difícil de obtener en la realidad, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque normalmente una carga cortante está asociada a un momento flector. Si para que ustedes puedan tener una zona en donde hay un cortante, quiere decir que debe haber un par de fuerzas que están separados una determinada distancia. O sea, que esa distancia lo que les provoca es un momento. Entonces el cortante normalmente está relacionado con un momento flector. Entonces ustedes quieren producir una zona en donde hay un esfuerzo cortante, pues necesariamente en esa zona también va a haber un esfuerzo normal por efecto del momento flector. Bien, ese momento flector puede ser muy pequeño, claro, pero es difícil obtener una zona o un estado de esfuerzo cortante en donde, por ejemplo, sí se podría obtener casi un estado de esfuerzo cortante puro, pues, por ejemplo, en un tubo de pared delgada sometido a un momento de torsión. Ahí no habría esfuerzo normal y habría un estado que podríamos considerar de esfuerzo cortante puro. El problema es de que ustedes tendrían que extraer probetas o fabricar probetas que sean representativas en procesos y en materiales de la pieza que ustedes quieren caracterizar. Por lo tanto, si ustedes van a hacer una pieza que funcione como membrano cascarón, pues esa seguramente la van a fabricar por un proceso de moldeo en bolsa de vacío, por RTM, pero no son los mismos procesos que para fabricar un tubo, que puede ser por bobinado filamentario o, por ejemplo, por Brady y RTM. Entonces, quiere decir que si ustedes hacen eso, pues las probetas que ustedes obtendrían no serían representativas de la pieza que ustedes quieren caracterizar, lo cual pues es una aberración. Entonces, eso significa que no podrían utilizar de esa manera, a menos de que la estructura que ustedes quieran caracterizar sea justamente un tubo fabricado, por ejemplo, por bobinado filamentario. En ese caso, pues lo más conveniente es fabricar un tubo que sea representativo en material y entonces sí lo someten a torsión y entonces sí pueden obtener las propiedades en corte. Pero si es una lámina, si es una placa, pues entonces no podrían hacer eso. Bien, pues ¿qué se hace para subsanar? Bueno, se aprovecha las características de esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación constitutiva y está proyectada en el sistema de ejes principales del material. Y en el sistema de ejes principales del material vemos que no hay acoplamiento extensión cortante. ¿Qué quiere decir? Que un esfuerzo normal no tendría repercusión en las deformaciones angulares. Y las deformaciones, o por el contrario,
los esfuerzos cortantes no tendrían repercusión en las deformaciones axiales. O al revés, es decir, las deformaciones angulares no tendrían repercusión en los esfuerzos normales y las deformaciones axiales no tendrían repercusión en los esfuerzos cortantes. Entonces, por eso tiene ceros en las posiciones 1, 6, 2, 6, 6, 1, 6, 2. Entonces, aprovechando eso, sabemos que si generamos una superficie o una zona en donde haya un estado de esfuerzo cortante, constante o uniforme, es probable que también haya un momento flector y por lo tanto un esfuerzo normal, es decir, alguna de esas componentes sigma L o sigma T, que sean diferentes de cero. Sin embargo, como vemos aquí, en el sistema de ejes principales del material están desacoplados. Bien, entonces aquí tenemos varias opciones. Una de ellas es utilizar una probeta como la probeta de tensión, pero que tenga un estratificado equilibrado, es decir, igual capas a 45 que igual número de capas a menos 45 y que el estratificado sea simétrico. ¿Para qué? Para que la matriz B pues no exista. Bien, entonces bueno, no es que no exista, sino que sus elementos sean cero y por lo tanto pues no va a haber acoplamiento, extensión o membrana flexión. Bien, y entonces teniendo este estratificado con fibras a 45 menos 45 con respecto al eje axial de la probeta, entonces ustedes le pegan unas galgas, una galga que va en dirección axial y otra que va en dirección transversal, y de todas maneras el eje axial y el eje transversal de la probeta corresponderían a unos ejes de simetría, es decir, que el estratificado en estos ejes que coinciden con los ejes de la probeta, pues no tendría acoplamiento, extensión cortante. Es decir, si ustedes imponen un desplazamiento axial, o sea, una deformación axial, digamos en X, vamos a suponer que X fuera el eje axial de la probeta, pues entonces no se va a producir una deformación angular gamma XY. Porque, digamos, tenemos una configuración donde estamos en uno de los ejes de simetría de todo el estratificado, claro. Bien, y con eso, pues, no va a haber ese acoplamiento. Pero sí va a haber una deformación epsilon X y una deformación epsilon Y que la van a registrar las galgas. Ahora, si esto lo colocamos en la máquina de ensayos mecánicos, pues entonces también vamos a tener la información de la carga que está pasando a través de la probeta, porque es la que nos está arrojando la celda de carga. Si nosotros dividimos la fuerza que está pasando a través de la probeta entre la sección transversal de la probeta, lo que vamos a obtener es un tau XY. ¿Sí? Bien. Ahora, si nosotros trazamos, por ejemplo, el círculo de Moore, perdón, no tau XY, sino sigma X, o sea, porque X es la dirección axial. Entonces, la fuerza que está pasando a través de la probeta la dividimos entre la sección transversal, lo que vamos a obtener es un sigma X. Bien, si nosotros trazamos el círculo de Moore para la condición en algún punto de nuestra sección de prueba, estamos suponiendo que en la sección de prueba solamente va a haber un sigma X, debido a las características de la probeta y a las características de nuestra máquina de ensayos mecánicos. Entonces, ahí solamente va a haber un sigma X. Sabemos que tau XY va a ser 0. Entonces, podemos, y sabemos que sigma Y también va a ser 0, pues conocemos el tensor de esfuerzos y por lo tanto podemos identificar dos puntos que son diametralmente opuestos. ¿Cuáles son? Uno va a ser sigma X,
tau XY. Y el otro va a ser sigma Y, menos tau XY. Bien, y en ese sentido, sabemos que sigma X es conocido y que tau XY va a ser 0. Por lo tanto, uno de esos puntos está aquí. Y el otro, sabemos que sigma Y es igual a 0 y menos tau XY es 0. Por lo tanto, ese otro punto es el origen. Sabemos que estos dos puntos son diametralmente opuestos. Por lo tanto, trazamos nuestro círculo de Moore. Y si giramos nuestro círculo de Moore, o en nuestro círculo de Moore giramos 2 veces teta, es decir, 90 grados, encontramos otros dos puntos que están aquí, este y este. Pero ahora sabemos que estos puntos en la realidad están girados 45 grados. Es decir, 45 grados con respecto al eje axial de la probeta. Y eso nos lleva a que en la probeta pues va a haber un esfuerzo sigma L que va a ser igual a sigma T, porque en más o menos 45 ya estamos en los ejes principales del material, y vamos a tener justamente el esfuerzo cortante tau LT. Y aquí inmediatamente nos damos cuenta que tau LT va a ser a la mitad, va a ser igual a la mitad de sigma X. Y por otro lado tenemos la información de las galgas. Esta galga nos va a dar epsilon X, esta galga nos va a dar epsilon Y, y gamma XY pues va a ser 0, porque no va a haber acoplamiento extensión cortante. Y entonces nos vamos al círculo de Moore de deformaciones. Igual, si ya sabemos el tensor de deformaciones, ya sabemos sigma epsilon X, epsilon Y, y sabemos que gamma XY es 0. Por lo tanto, podemos trazar dos puntos que son diametralmente opuestos. Uno va a tener coordenadas sigma X, un medio de gamma XY. Y el otro va a tener coordenadas epsilon Y, menos un medio de gamma XY. Como gamma XY es 0, pues entonces sabemos que estos dos puntos están sobre el eje de las deformaciones axiales, es decir, este y este. Este, pues obviamente va a corresponder a epsilon X y el valor aquí va a corresponder a epsilon Y, que normalmente va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es el que nos está registrando la deformación en dirección transversal, y si nosotros hacemos ensayo de tensión, pues entonces la galga que es transversal nos va a registrar una deformación negativa. Por eso está aquí, en la zona negativa. Bien, si nosotros giramos 2 teta aquí en el círculo de Moore, o sea, 90 grados, vamos a encontrar estos otros puntos. Aquí nos vamos a dar cuenta que va a ser un medio, aquí va a ser un medio de gamma LT, porque a 45 grados tenemos los ejes principales, y aquí va a ser menos un medio de gamma LT. La diferencia entre un medio de gamma LT y menos un medio de gamma LT, pues va a ser justamente gamma LT. Es decir, aquí nos damos cuenta que gamma LT va a ser igual al diámetro del círculo de Moore. Pero el diámetro del círculo de Moore directamente lo podemos encontrar también como epsilon X menos epsilon Y, o sea, lo que está aquí. Bien, de tal manera que de esa transformación lo que obtenemos es tau LT. Y de esta transformación lo que obtenemos es gamma LT. Entonces ya podemos trazar el diagrama tau LT contra gamma LT. Igual, de aquí, pues vamos a trazar este diagrama de un segmento. También vamos a utilizar la definición de módulo de corte cuerda. Y entre esos dos puntos se va a obtener el módulo de corte GLT. Si además esta probeta se lleva hasta la ruptura, pues entonces vamos a encontrar la fuerza que provoca la ruptura, y a través de estas ecuaciones, pues entonces también podemos encontrar cuánto sería tau LT máxima. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí?
¿No? Bueno, ok. Entonces, nos harían falta, bueno, vamos a ver otras maneras de hacer o tener las propiedades en corte. Este que está aquí es el dispositivo tipo Yoshi-Peso. Y la probeta que ustedes ven aquí es justamente la probeta Yoshi-Peso. Entonces, esta probeta tiene unas muescas, fíjense ustedes aquí. Este dispositivo se emplea en una máquina de ensayos mecánicos convencional, se configura como si fuera un ensayo de compresión, se ponen los platos de compresión. Entonces, aquí, sobre esta superficie, va a estar en contacto uno de los platos de compresión y aquí, esta parte, pues va a ser el otro plato de compresión. Estos dos mordazas que se colocan en los extremos son iguales, nada más que están invertidas. Y lo que forman es una zona de corte aquí. Bien, además, estas muescas lo que provocan en una zona que está aquí muy pequeña es prácticamente un estado de esfuerzo cortante puro. Además, ustedes saben, esto es como si fuera una viga. El momento flector pues está actuando aquí y saben ustedes que el esfuerzo normal producido por el momento flector pues va a ser cero aquí, en esta línea. Bien, ahora ustedes le pegan unas galgas más o menos 45 con respecto al eje de la probeta. Ahora, esta probeta va a tener las fibras ya sea en dirección axial o en dirección transversal. Y entonces, estas probetas, estas galgas que están a 45 y menos 45, pues entonces ustedes trazan el círculo de Moore para esa condición y se dan cuenta que gamma LT, o sea, gamma LT, que es el sistema de ejes principales que coincide con los ejes de la probeta, pues está girado 45 grados con respecto a al sistema de ejes en donde están colocadas las galgas que ustedes le pegaron. Por lo tanto, aquí se va prácticamente un estado de esfuerzo cortante prácticamente puro. Y una de estas galgas les va a registrar la deformación positiva, y esta es la deformación negativa. Esta es la galga 1, la galga 2. Ustedes trazan su círculo de Moore y se dan cuenta que a 45 grados, es decir, en los ejes principales del material, va a aparecer esta deformación angular gamma LT, que va a tener un valor que va a ser la diferencia entre las deformaciones arrojadas por estas dos galgas, es decir, de la galga 1 menos la galga 2. Y el esfuerzo cortante, tau LT, va a ser directamente esta fuerza, la que está indicando la máquina de ensayos mecánicos, dividida entre el área de la sección transversal en la zona de prueba de su probeta, lo que está aquí. Y a partir ya de estos valores, ustedes pueden trazar su diagrama tau LT contra gamma LT. Y de aquí también aplicar una definición de módulo cuerda y extraer el módulo G de corte GLT, este que está aquí. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Y aquí está la norma con la cual ustedes pueden hacer ese ensayo. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver otra manera de hacer los ensayos en corte. Aquí tenemos este dispositivo. Este dispositivo se denomina de 2 rieles. Este dispositivo es metálico. Aquí tenemos 2 placas, es un par de placas, estas que están aquí. La probeta que se va a ensayar
tiene una forma de placa rectangular y con mi cursor estoy recorriendo los bordes de esa probeta. Entonces, esta es la probeta. Entonces, esa probeta, los extremos, se coloca justamente el par, en cada extremo un par de placas, que son iguales. Y tienen esas par de placas, tienen unos agujeros. Entonces, ustedes también ahí colocan justamente sus tornillos para sujetar su probeta. Pero además, este sistema dispone de estas otras plaquitas. Esta plaquita, también son metálicas, tiene un pivote aquí y está sujeto con el tornillo que está aquí. De tal manera, por abajo es igual, semejante, de tal manera que esto es un mecanismo de 4 barras. Y los extremos de cada par de barras pues están en una forma de plano inclinado, como está aquí. Y este dispositivo está un poco girado con respecto al eje axial de la máquina de ensayos mecánicos. Bien, entonces cuando esa máquina se configura como un ensayo de compresión, entonces tiene unos asientos que permiten que cuando esta punta esté en contacto con el fondo de la herramienta en la máquina de ensayos mecánicos, pues ya no se mueva. De tal manera que permite hacer compresión, carga compresiva. Esta carga se está dividiendo, se puede descomponer en dos cargas. Una que iría paralela a esta línea y otra que iría perpendicular a esta línea. La carga que es perpendicular, o sea, voy a trazar un diagrama, un diagrama de fuerzas, o unas fuerzas más bien. Bien, esta se puede descomponer en dos. Primero,
Entonces, esta se puede dividir en dos fuerzas. Voy a poner aquí una en azul. Las dos van a ser en azul. Bueno, creo que ya estamos de vuelta. Entonces, como les decía, tenemos aquí dos fuerzas. Bueno, no me da mucho, pero aquí se puede ver estas dos fuerzas. Entonces, esta fuerza que es transversal a este eje axial de la probeta, pues quien lo está absorbiendo es este eslabón acoplador que está aquí, esta barrita, y lo que está permitiendo por la cinemática del propio mecanismo es justamente que esté actuando esta componente. De tal manera que ustedes conocen las dimensiones de todos estos elementos, por lo tanto ustedes saben el ángulo, este ángulo, y por lo tanto pueden conocer la componente, esta componente que es efectivamente la componente cortante. Esta fuerza cortante dividida entre la sección transversal de su probeta directamente va a ser el esfuerzo cortante. Entonces, esto lo llevan hasta la ruptura, bueno, más bien, y lo que van a obtener es el esfuerzo tau LT máximo, siempre y cuando las fibras estén ya sea alineadas con el eje axial de la probeta o transversales al eje axial de la probeta. De esa manera ustedes pueden obtener tau LT máxima. Bueno, si además de eso instrumentan su sección de prueba con dos galgas orientadas a más o menos 45 con respecto al eje axial de la probeta, que es este, bueno, pues entonces también podrían obtener GLT, pueden construir el diagrama tau LT contra gamma LT y de ahí obtener justamente el esfuerzo cortante máximo y también el módulo de corte GLT. Bien, otro dispositivo es el de 3 rieles, este que está aquí. Entonces, este igual se coloca en la máquina de ensayos mecánicos y se configura la máquina como si fuera un ensayo de compresión, es decir, se coloca entre los platos de compresión de la máquina de ensayos mecánicos. Entonces, la probeta es una placa cuyo borde estoy recorriendo con mi puntero. Esta es la probeta de material compuesto. Entonces, 3 rieles porque en realidad aquí no tenemos 3 pares de estas barras que sujetan la probeta
Este es uno, este es otro, este es otro. Son dos pares aquí. Sujetos, obviamente, con la probeta a través de estos agujeros y los cuales se pasan tornillos que van a sujetar a la probeta. Y lo que sucede es que dos de ellos, o sea, estos dos en los extremos, van a estar mecánicamente unidos a la base, o sea, a esta. Y acá arriba, este par de barras que están aquí al centro van a tener conexión mecánica con este eslabón, que a su vez tiene conexión mecánica con uno de los platos de compresión. De tal manera que la carga que está va a estar pasando por este par de barras es la carga que está registrando la sala de carga. Bien, y aquí se forman dos zonas de corte, esta y esta. Entonces aquí van a pegarle esta galga a 45 grados y también esta galga a 45 grados con respecto al eje axial de la probeta. ¿Sí lo ven? En la misma dirección, claro. Lo que pasa es que aquí se generan dos zonas de corte en donde el esfuerzo cortante está invertido. ¿Sí? Mientras que aquí el esfuerzo cortante puede ser positivo, en esta otra el esfuerzo cortante que está aplicando es negativo. Entonces, eso va a producir que esta galga les registre la deformación positiva y esta galga es la que les registre la deformación negativa. Entonces, es como si en una de las zonas de galga, en una de las zonas de corte, estuvieran colocando dos galgas a más o menos 45 grados. Y por lo tanto, pues es equivalente. Entonces se coloca una a 45, la otra a 45, pero cada una en las dos zonas de prueba diferentes. Bien, entonces a partir de la diferencia que les están arrojando estas dos galgas, ustedes y la información que le está arrojando su celda de carga, ustedes pueden construir el diagrama tau LT contra gamma LT, siempre y cuando las fibras estén alineadas con respecto a los ejes. Aquí es una placa rectangular, por lo tanto, que estén alineadas las fibras con respecto a los ejes de simetría, es decir, ya sea en dirección perpendicular al eje axial de la probeta o en dirección del eje axial de la probeta. Este es el dispositivo que se denomina de 3 rieles. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ya no nos da tiempo de ver los ensayos de compresión, pero eso lo vemos en la próxima clase. Bien, otra aviso. El día de mañana voy a hacer una práctica de fabricación de una placa en material compuesto. Como saben, tenemos restricción en la capacidad de atención en los laboratorios. En el laboratorio que vamos a utilizar, que es el laboratorio de materiales compuestos, estamos limitados a 12 personas. Por lo tanto, pues yo soy una de las personas, otra persona que me va a ayudar va a ser la otra, y me quedarían 10 lugares. Ahora, como no puedo andar haciendo prácticas y prácticas y prácticas y prácticas, entonces yo les pido que se organicen, si es que tienen deseos de asistir, para que 5 personas de este grupo 7AM3, para que 5 personas del otro grupo 7AM2 puedan estar presentes en esa práctica. Entonces, esa práctica la vamos a hacer aquí, pues seguramente a las 8:30 de la mañana. Pues vamos a fabricar aquí una plaquita de varias capas en material compuesto y pues es larga porque tenemos que meterla al autoclave y entonces después, ¿no? O sea, la práctica pues, nos va a llevar de fabricación, nos va a llevar alrededor de 1:30 o tal vez 2 horas. La parte del curado nos va a llevar otras 2 horas y media. Y después de esas 2 horas y media, pues entonces hay que extraer la placa. De esa placa
se van a extraer probetas, como las que acabamos de ver, para hacer ensayos mecánicos, pero también para hacer ensayos de caracterización física. Por lo tanto, ustedes se van a llevar la placa o se coordinan con los otros muchachos, no sé, y otros diferentes a los que hayan asistido van a volver a asistir el jueves para hacer el corte de la placa. Como tenemos que respetar las medidas sanitarias, no les puedo yo proporcionar su material de seguridad, porque ahí tenemos mascarillas y tenemos gogles, pero esos gogles son los que tenemos que han usado quién sabe cuántas personas. Por medidas de seguridad, los que quieran participar en esa práctica de corte, entonces tienen que traer sus gogles, tienen que traer sus guantes de carnaza y su bata y su mascarilla de respiración contra polvos. Bien, entonces vamos a cortar. Ustedes las van a marcar, esa placa. Los compañeros que vengan las van a cortar la mayor cantidad que sea posible. No van a ser tampoco muchas, porque no es posible sacar muchas, pero no sé, unas 4 de 0.90 y otras 4 de más o menos 45. Se la distribuyen entre los dos grupos. Y la siguiente semana, el martes, vamos a hacer la práctica de los ensayos mecánicos y posiblemente el jueves vamos a hacer la práctica de caracterización física. O al revés, dependiendo la disponibilidad de los laboratorios. Igual, no podemos que las personas estén presentes. Por lo tanto, lo que se recomienda es que se vayan rotando. Es decir, los que ya pasaron ahorita, pues ya no van a asistir a la sesión de corte. Los que asistan a la sesión de corte y a la de fabricación, pues que sean otros, etcétera, para que aunque bueno, creo que ustedes son pocos, pues tal vez sí pueda haber repetición. De tal manera, bueno, a lo largo de todas estas prácticas, como no todos van a tener la posibilidad de asistir, pues entonces se va a hacer un video. O se van a hacer videos de cada una de esas sesiones, los cuales voy a tratar de subir para que todo el mundo los pueda ver. Entonces, ya sea que no asistan a la práctica, pero puedan ver el video. Entonces, para el día de mañana, si quiere, los que quieran, pueden venir a las 8:30 para hacer la práctica. Yo de todas maneras lo voy a grabar y lo voy a subir el video. ¿Sí? Los que vengan, pues necesitan traer su bata. Profe. ¿Sí? Los que vayamos a ir le tenemos que anotar nuestros nombres o algo así. Es que la verdad no he ido a la escuela. No sé si estén pidiendo algo para entrar, algo así. Bueno, ustedes ya tienen sus credenciales o se identifican como alumnos y les dicen que van a una práctica con el profesor Hilario Hernández Moreno. Y en principio los deben de dejar pasar. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Profe, ¿y a qué hora empezaría la práctica? ¿Perdón? ¿A qué hora empezaría la práctica? 8:30. No, si no pueden, de todas maneras yo lo voy a grabar y de todas maneras, pues ahorita a la 1, cuando tenga clase con otro grupo, pues Tomás va a dar el mismo aviso. Y bueno, pues la posibilidad es que haya máximo 10 alumnos, porque les digo, también voy a estar ahí y va a haber otra persona que me está ayudando. Entonces, pues ya nos reduce, o sea, somos 12 los que podemos estar ahí en ese espacio, no más. ¿Sí? Entonces, pues bueno, por eso se organizan ustedes máximo 5 personas de las que ustedes quieran. Si no se juntan los 5, pues entonces díganle al otro grupo, ¿sabes qué? Pues
no, nada más vamos a ir tantos, ahí si ustedes quieren ir más, pues para que más o menos se aproveche pues la práctica, ¿no? Y que la mayor parte de los que puedan asistir, pues la puedan ver. Y el chiste es que se vayan rotando para que la siguiente práctica, pues asistan los que no pudieron tener la oportunidad de venir y así. Entonces, sí es una práctica larga y sí les voy a pedir que hagan un reporte, el cual pues voy a evaluar como parte de la tercera evaluación. Entonces, ya sea que asistan o ya sea que vean el video. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto adicional a las clases, porque pues, tenemos que terminar el programa. El programa en realidad no contempla una práctica, pero normalmente yo antes de que ocurriera la pandemia, pues hacía esta práctica. Pero como se llegó la pandemia y ya no pudimos estar aquí y ahora tenemos tal vez la posibilidad de hacerla, pues vamos a aprovechar. Entonces, los que gusten, 5 de ustedes y 5 del otro grupo, pues pueden estar presentes aquí para hacer la práctica. ¿Sí? ¿Estas probetas se van a ensayar después? Son las que se van a ensayar después. Y a esas sí podemos asistir igual otros 5, ¿verdad? O sea, van a ser 4 sesiones, como les digo. 1 para la fabricación de la placa. 2 para que ustedes corten sus probetas de esa placa. 3 para hacer ensayos mecánicos. 4 para hacer los ensayos de caracterización. Todas las prácticas son largas. ¿Sí? O sea, porque van a ser como 1:30, 2 horas para la fabricación de la placa. Tenemos que esperarnos, porque si no, pues, cuando vienen, o sea, vamos a meter el autoclave, se va a curar ahí 2 horas y media, después hay que dejarlo enfriar, después hay que sacar la probeta. Yo eso lo puedo hacer, pero entonces, ¿cuándo les doy la placa para que ustedes la corten? O sea, para que la tracen, porque tienen que trazarla, ¿sí? Y ya para que el jueves la podamos cortar. Ustedes se tienen que llevar su